tengo unas preguntas que me dejó, que podés desarrollar, no para hoy, pero de repente pues te agarro sorpresa. ¿Qué significa sistema de compra del Estado expansivo en la capital ficticio? Monet, Pará que lo noté con unos garabatos que sistema de compra del Estado, política expansiva de monetaria. Son dos cosas distintas, sistema de compra del Estado y otra cosa es política expansiva monetaria. Política expansiva monetaria. Sobre eso digo, no quiero hablar porque lo hable Carlito después, que lo hable él, dice. Bueno, cómo no, sí, me puedo referir a eso, pero quisiera desarrollar algunas ideas previamente que había estado pensando, esbozando, si puede haber un lugar también, entonces después puedo referirme perfectamente a esos conceptos que se ve que, Hubo otro día igual. Seguí con lo tuyo. pero está muy bueno que los escuchas, los televidentes tengan preocupaciones y las manifiesten y estamos a las órdenes. Yo tengo una inquietud muy grande y es en que el ser humano, con los tiempos, en los tiempos que corren, con el avance de la tecnología, eh, puede tornarse más manipulable. Es un peligro latente. La tecnología tiene la virtud de generar o ampliar el campo de información, pero también de deformación de la realidad. La tecnología además permite una llegada más a los hogares que antes de los mensajes que se emiten, y como de alguna manera el poder tiene concentrado en sí, en su accionar, los medios de comunicación, es factible que el ser humano sea menos libre, esté más condicionado. Entonces, importa mucho lo que son los relatos oficiales con lo que son análisis que uno puede desarrollar sobre cómo acontecen los acontecimientos. Un tema tiene que ver con lo que ha pasado con la pandemia. Yo creo que el relato oficial es que ha habido una acción del gobierno muy exitosa en materia de control de la pandemia en Uruguay. Entonces, frente a eso, y quizás una opinión que se ha extendido, que se ha aceptado, es una opinión que por lo menos se recoge en esas encuestas, que uno puede tener siempre un poco de duda acerca de su exactitud, pero a veces reflejan tendencias por lo menos. Que la gente ha entendido que bueno, que sí, que el gobierno hizo lo que pudo, que la pandemia es una cosa que sobrepasa a cualquier gobierno y entonces ahí se tenía que haber hecho determinadas medidas, tomado determinadas medidas, pero que el gobierno tuvo un comportamiento exitoso, a pesar de un importante número de fallecidos, a pesar de el número importante de contagios que hubo en el país. Entonces uno va a ver las cifras y se encuentra que 7.100 fallecidos entre el total de habitantes que tenemos nos ubica en una franja entre 2.000 y 2.500 fallecidos por cada 1.000 habitantes, porque así hay que hacer las comparaciones, uno no puede comparar los fallecidos en Uruguay con los fallecidos en Brasil, siendo Brasil un país mucho más grande que Uruguay y así con otros. Hay que compararlo por cada 1.000 habitantes, o cada 1.000.000 de habitantes en este caso. Y nos ubica en una franja que no es la mejor, es la más alta en términos de los fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes. Nos ubica junto con Chile, España, Portugal, Francia e Inglaterra, que son en la franja más alta tomando ese indicador. Más de 2.000 hasta 2.500 fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes. Luego lo siguen muy de atrás
Fíjense, países como Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Japón, esos países están mucho mejores que Uruguay en ese indicador y, sin embargo, hemos tomado como muy buena la gestión de Uruguay. Es un indicador objetivo que no nos ubica en un lugar de preferencia, sino en un lugar más bien poco halagüeño. No hubo meseta como se quería, es decir, que el número de contagios creciera inevitablemente, pero con que no hubiese un pico que sobrepasara las necesidades de asistencia en el sector de la salud. Y hubo un pico muy importante, hubo 5.000 muertos en 2 meses, en mayo y junio del año pasado. Eso fue tremendo. Fue un tropiezo en la carrera que estábamos llevando entre el contagio del virus, la expansión del contagio del virus y las vacunas. Ganó el contagio del virus. ¿Por qué? Entre otras cosas, por 2 cosas, porque las vacunas llegaron un poco tarde, llegaron 2 meses después de lo que podían haber llegado. Acuérdense de aquella destitución de un funcionario del Ministerio de Salud Pública que rechazó la oferta de compra de vacunas por parte de Uruguay. Después el gobierno enmendó la plana, pero se perdió tiempo. Y además el tema de que GACH, ¿se acuerdan? Era el Grupo Asesor Científico Honorario, había solicitado blindar estos meses de abril, blindar para que en mayo y junio no se tuviera un pico de personas fallecidas. No se blindó ni marzo ni abril, se mantuvo el nivel de movilidad existente, que ya tenía ciertos aflojes, y se tuvo ese tropezón, yo diría, en esos meses, en donde creo que como gestión no puede ser buena. Un corredor que está corriendo unos 100 metros y cae, pierde la carrera, y eso es importante. Y bueno, y si después tenemos que el número de fallecidos en Uruguay nos ubica, por cada 1.000.000 de habitantes, nos ubica en la franja de arriba, bueno, tuvo que ver con eso, que se podría haber logrado un mejor resultado. En los casos de los contagios, si nos ubicamos en Uruguay, más de 880.000 personas contagiadas, balance que estamos haciendo a los 2 años de los sucesos que todavía siguen transcurriendo, pero que sí, que han perdido intensidad. Eso nos ubica en la franja también de arriba, entre 100.000 y 500.000 por 1.000.000 de habitantes. Eso nos ubica entonces en más de 290.000 por 1.000.000 de habitantes. Y esa franja de arriba la compartimos con Argentina, España, Inglaterra y Estados Unidos. Y muy por arriba, en esa materia, estuvieron mejor Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. Son las comparaciones que se tienen, que se han hecho de los países que tuvieron más relevancia en este tema. Bueno, las vacunas demoraron 2 meses en llegar. Bueno, encontraron un sistema sanitario muy sólido, como que la gestión exitosa en materia de vacunas no es algo que se implantó por el gobierno, es algo que ya estaba el aparato de vacunación bien aceitado en el país de tiempo atrás, muy sólido, y el sistema ya existente fue el que se apoyó y se pudo lograr una cobertura del 50% con 2 dosis, que es buena, interesante, es un resultado bueno en el contexto internacional, pero que
digamos, hay que verlo en el contexto de las otras realidades, de los otros indicadores. La restricción en materia de movilidad que hizo Uruguay fue menor a la a la que hicieron otros países, y bueno, la idea fuera de que no se gastara. La idea era que si se gastaba en movilidad, en reducir la movilidad, es inexorable dar subsidios a la gente que se le indica no poder moverse para trabajar. Eso fue así, fue hecho así en otros países, y por eso en otros países están padeciendo algunos temas de repunte de la inflación, no que es el caso de Uruguay. Entonces, por lo tanto, la inflación que repunta en Uruguay no tiene nada que ver, porque se le echa la culpa, también en el relato oficial se le echa la culpa a la pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia. Por el contrario, la pandemia aflojó el consumo interno, aflojó la demanda, y cada vez que se afloja la demanda, la suba de precios es menos importante, se contiene, hasta suele suceder que hay retracción en materia de precios ante la lógica merma de niveles de demanda. Quiere decir que las ollas populares están allí, indicando las carencias en términos de vitalidad, de situación vital para los uruguayos, como es la alimentación. Quiere decir que si vamos a mirar la gestión de pandemia en su contexto, por un lado se quiso evitar que gastar, por otro lado no se restringió la movilidad en su momento debido, por otro lado los indicadores resultantes de esos factores no fueron halagüeños para Uruguay, nos colocan allá arriba, cosa en términos, en comparación internacional, cosa que no se está diciendo en el relato oficial y queda por lo otro. El otro punto es que la no saturación de los CTI, como si fuese un éxito, cuando en realidad el número de camas en CTI se incrementa, pero no el número de recursos humanos calificados para atender en los CTI, cosa que no se indicaba y que el cuerpo médico sí lo indicó. Y la saturación no solamente fue otros niveles de asistenciales a todo nivel, cuyas consecuencias no las tenemos calibradas en términos de cómo está la salud y cómo ha sido el problema para muchos uruguayos que tuvieron carencias de asistencia en otras áreas que no fuera el COVID, como es lógico suponer. Así que el número de camas que no llegó a saturarse, cuando contamos el número de camas, no es contar solamente el respirador y el monitor, sino era contar también los recursos humanos necesarios para eso. Hubo, en definitiva, conteo de camas ficticias en materia de atención a la salud dedicadas al COVID, que figuraban en la estadística, pero que no en la realidad. Y eso fue entonces, bueno, también menor control sobre las patologías crónicas y flexibilidad para los tiempos de espera de las consultas. Esos siguen arrastrándose hasta hoy. Temas que no han sido del todo superados en términos de efectos de la pandemia, por lo tanto que no puede ser que se coloque Uruguay como una cosa muy fuerte, como una política muy fuerte en materia de control de la pandemia. Sin embargo, el relato oficial así lo da, y sin embargo a alguna gente lo ha aceptado como tal. Entonces pasamos a otro relato oficial, que es el tema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana.
Eh, He escuchado varios voceros del gobierno referirse al tema diciendo las cifras nos dan la razón. Las medidas de seguridad adoptadas por este gobierno, promesa electoral, de combatir la delincuencia con policía con mano firme, con policía que no tuviera tantas limitaciones como las que les aparentemente introducía el Frente Amplio. Parece que la limitación es poder, digamos, hostigar más a la gente o allanamientos sin la debida formalidad. Eh, es como si la delincuencia, si el problema se resolviera con más represión, cuando el problema es el problema del delito, tiene otras raíces, otras causas, de las cuales la LUC no entendía nada. De manera que haber dicho, hemos tenido la razón, combatiendo con más fortaleza a la policía, con más fuerza, con más intensidad de las acciones violentas, hemos controlado a la delincuencia, era falso, era falso. Los delitos descendieron en todas partes del mundo a partir de los sucesos de la pandemia. Y por lo tanto, las estadísticas realizadas comparaban cosas, periodos de distinta naturaleza, cosa que en materia estadística nunca se puede hacer. Comparar un año, comparar por ejemplo, las cosechas en un año de sequía con otro año normal o con otro año de lluvia. No se puede comparar, se debe de siempre comparar con periodos en los cuales hay homogeneidad de condiciones. Y acá no había homogeneidad de condiciones, había una diferencia de condiciones. Al punto que en los primeros meses de este año que corre, cuando se empiezan a hacer las estadísticas y cuando la movilidad total se vuelve casi total, bueno, hay un repunte claro de más del 30% de los delitos graves, y ahora entonces las cifras no dan la razón, las cifras no dan la razón. Y en el relato oficial de repente sigue insistiéndose en eso. Eh, yo creo que el problema es más hondo, es una falta de respeto a la inteligencia ciudadana, pensar que el problema grave, que es mundial, por otra parte, de los delitos, que por otra parte los delitos tienden a tornarse ahora más de guante blanco, informáticos. No sé si están computados los delitos informáticos, que son robos muy a menudo, muy habituales, que se están empezando a dar, como que la tendencia de la tecnología es que el ladrón no tenga en su mano un revólver, sino que tenga en su mano una computadora, con la cual puede hackear cuentas y robar. Ese tipo de cosas, que es una tendencia mundial. No se arreglaba con decir somos más prepotentes, somos más férreos, no era esa, la gente no tiene que tragarse la pastilla. Y el otro tema es la inflación. La inflación forma parte de las promesas del gobierno, ¿verdad? Mejorar el salario real. Nunca dijeron que iban a mejorar el déficit fiscal bajando el salario real, el salario de los funcionarios públicos y las inversiones del sector público, cosas que son absolutamente necesarias, sobre todo porque con los temas que tienen que ver con la pandemia, quien más sufre es el pequeño y el mediano comerciante. Ahí sí, o el pequeño y mediano productor. Ahí sí, los temas de menor consumo. Entonces, si además se bajó el salario, no se dio medidas de apoyo suficientes a ese sector de la pequeña y mediana empresa, por allí hemos tenido dificultades. Los grandes
productores, los grandes exportadores, tuvieron enormes ganancias, mucho más grandes que antes. Y eso hace a que la política de antiinflacionaria, en vez de tener antídotos a los problemas de la gente, tiene elementos que acentúan las dificultades. Porque si el grande, que es el que concentra mayores ingresos en desmedro de los pequeños comerciantes, los pequeños productores, si el grande que concentra mucho a ese no se le quita nada porque no se le aplica un mayor impuesto, en virtud de un reconocimiento que debe realizar la sociedad, que hace el que tiene, no por esfuerzo propio, sino por circunstancias externas a su esfuerzo propio, como son las mejoras en los precios internacionales. Entonces, si a ese no se le pide el mayor esfuerzo, vuelvo a repetir, como dije muchas veces, porque lo dijo el presidente, son los mayaoros, esos tienen que tener concentración de ingresos, cuanto mayores ingresos tengan, mejor para la sociedad, según su teoría, para mí muy equivocada, porque de acuerdo con eso van a invertir y dar más empleo, ni una cosa ni la otra, ni invirtieron más, ni dieron más empleo, más bien aumentaron los depósitos de uruguayos en el exterior en forma considerable, los depósitos bancarios, que quiere decir que se llevaron la plata al extranjero, apalancando de repente el crecimiento de otros, el aporte crediticio para otros países, no para Uruguay, no para los uruguayos. Entonces, si no hay, por ahí la inflación va a caminar, porque esta gente que tiene la soja a alto precio, la carne vacuna a alto precio, la leche a alto precio, va a decir, señores uruguayos, páguenme lo que me pagan de afuera, si no yo lo vendo todo afuera. Si tuviésemos petróleo, ¿qué haríamos? Lo exportaríamos todo y nos quedásemos sin petróleo, solamente o aumentarían el precio del petróleo a nivel interno sin necesidad, sin referencia a los costos de producción, porque como está a nivel internacional más alto, si lo exportaban tenían mejor ingreso. Eso es lo que está pasando subiendo la inflación por la teoría que indica que los precios internacionales son los que mandan y lo que deben reflejarse enteramente en el mercado interno, sin intervención estatal que amortigüe esa suba, como la hay en la mayoría de los países del mundo. Imagínense si Bolivia tuviera el precio del gas natural con el aumento del precio internacional, la inflación que habría en Bolivia. Y entonces, cuando hay inflación por culpa de que hay productos que necesitamos internamente consumir y que no se producen en el país, sino que tenemos que importarlos, y esa importación viene a un precio con mucho aumento, entonces ahí sí podemos hablar de inflación importada, porque es muy difícil desde el gobierno atenuar con medidas impositivas. Lo puede hacer, pero es difícil. Lo debe intentar hacer, pero es difícil. Que cuando nosotros exportamos esos productos, y podemos perfectamente, con medidas que no son gravosas, que simplemente atenúan la excesiva ganancia, decir, señores, primero el mercado interno, primero se deja una fracción del producto, del arroz, de la carne vacuna, para consumo interno, a los precios correspondientes, con los márgenes de ganancia que satisfagan, pero no con desmesurados márgenes de ganancia, porque desde el exterior te pagan eso y entonces lo exportás todo al exterior. Esa es una política, ahí se distingue, ahí es un punto medular entre lo que es una estrategia de corte progresista, una estrategia de corte neoliberal, que lo único que hace es seguir los dictámenes del Dios mercado, y cuanto menos intervención oficial, mejor, según esa consigna. Entonces,
Por ahí el relato oficial es que si tenemos inflación es culpa del exterior, es culpa que viene todo de afuera, efectos externos a la política uruguaya, cuando yo pienso lo contrario. Yo pienso que cualquier gobierno que se precie y que tiene que velar por el mejor nivel de vida de la gente en el país, tiene que buscar no desconocer lo que viene de afuera. Estamos inmersos en un mundo conflictivo y cambiante y con muchos factores que nos penetran, pero tiene instrumentos de política económica, monetarios y impositivos, que pueden atenuar los efectos adversos que vienen del exterior y acentuar los efectos positivos que vienen del exterior, para el bien de la gente. De eso no se habla, y el relato oficial no da cuenta, el relato oficial dice sube la inflación. Y si sube la inflación, bueno, no es posible que sigan con el relato oficial de que van a recuperar las pérdidas que acontecidas ya digamos, habilitadas por la política del gobierno, generadas por la política del gobierno, a contrapelo de los otros países, porque el nivel menor de demanda interna, de consumo, los uruguayos, resultancia de que el salario pierde poder adquisitivo, ¿a quién afecta? ¿A los maya oro, a los grandes exportadores y productores de productos básicos agropecuarios, que son los que tienen en este momento en el exterior gran demanda? No. La baja del consumo interno afecta a la pequeña y mediana empresa uruguaya y a los pequeños y medianos comerciantes. Ese es el punto. Por ahí tenemos que ver cómo está funcionando esto y cómo son los relatos oficiales. El tema aquí es que yo quiero hacer un ejercicio muy elemental, matemático, porque hay versiones que desfiguran la realidad, y cuando la realidad se desfigura por artimañas numéricas, técnicas, a mí me da mucho fastidio. El salario real, el poder de compra del salario, eso es lo que importa, es el que tiene que compararse año a año y promedio con promedio, y nunca entre dos momentos de aumento del salario, de ajuste del salario. No es así como tiene que compararse para ver el trasfondo de la realidad en que estamos inmersos. Yo pongo este ejemplo, a ver si podemos seguirnos. No tengo el pizarrón a mano, si partimos de un nivel de poder adquisitivo, por ejemplo, de una canasta de 12 canastas con el salario que se tiene, y eso era en el final del año 19, por ejemplo, 12 canastas, pero al final del año 19 el ajuste salarial, principio del 20, el año 20, el ajuste salarial llevaba eso a mantenerse en ese nivel, y viene la inflación del año 20, que fue más acentuada. La inflación del año 20 llevó a que esas 12 canastas se convirtieran tan solo en 7 canastas. Digo, por decir un ejemplo, si fuera así, ¿verdad? Si fuera el poder adquisitivo fuera al cabo del año 20, 7 canastas. ¿Cómo es lo que hay que tomar? Hay que tomar las 11 que se podían comprar al principio del año 19 con las 7 que se podían comprar al final del año 19. En promedio del año 19 se podían comprar 9 canastas, que ya era menor, del año 20, perdón. En el contexto del año 20 se podían comprar entonces 9 canastas, que ya era menor que las que tenían promedialmente en el año 19. Luego viene el ajuste, que no es importante, que se dice que la pandemia, que esto y que el otro, no es importante. Entonces ubican de repente esas 6 canastas que se podían comprar al final del año 20, al principio para el 21,
la ubican en el 9, pero viene la inflación del 21. Y eso hace que esas 9 canastas que se podían comprar al principio del año 21 terminan siendo 5 canastas al final del año 21. ¿Cuántas canastas se podían comprar se pudieron comprar en el año 21? De 9 a 5, ponemos que la inflación bajó regularmente, 7 canastas, contra las 9 que se podían comprar en el año 20 y contra las 11 que se podían comprar en el año 19. Y así, como la suba del salario es no importante, al contrario, no compensa la inflación anterior, y si volvemos, por ejemplo, a nivel de suben, entonces cuando dicen suben de 5 a 7 canastas, por ejemplo, y lo dan como una buena noticia, como dieron la noticia de que aumentó 4% el salario a principios de este año. Pero viene la inflación, y si la inflación vuelve a bajar las 7 canastas, a poder adquisitivo, a 7 canastas, a 5 canastas, por ejemplo, entonces nos da un 6,5 como promedio del año, que es el que hay que comparar con los 7 que teníamos en el año 20 y con los 9 que se tenían en el año 19. Y así, entonces, van a terminar diciendo que a partir del año 23, el año 24, cuando llegue al final del periodo, va a haber recuperación del salario real. Mentira. Tendría que haber un aumento ya tan considerable de salarios que es muy difícil que eso se dé. Tendría que subir acentuadamente el salario y bajar acentuadamente la inflación para que el promedio del poder adquisitivo en términos de canastas sea apenas similar al que dejó el gobierno anterior en el año 19. Entonces, otra vez, nos van a venir con un relato oficial engañoso que dice va a subir bastante el salario, fíjense el esfuerzo que hacemos, el ajuste es de tanto, cuando en realidad el ajuste es del 10%, y aún así, cuando se ajusta un 10%, si la inflación sigue a niveles cercanos al 10%, el promedio del poder adquisitivo en el transcurso del año, que es lo que importa, ese no va a ser recuperado y queda la ilusión, la sensación, la idea en alguna gente de que el salario se está recuperando y que la gestión del gobierno es exitosa. Ese tipo de cuestiones yo creo que importan. Importan cómo se planta la oposición en el discurso, importa no tragarse la pastilla, importa, por ejemplo, no haber admitido hay que reformar la seguridad social sin hacer números, y decir que Uruguay es el país que ya aporta más nivel en cuanto a aporte obrero y patronal con respecto a otros países del contexto latinoamericano e incluso europeo en materias a la seguridad social, y para eso hay que reformarla. Tenemos que hacer números y decir, bueno, díganme cuál es el aporte estatal, tanto, pero por eso hay que hacer una reforma, si es un aporte estatal normal o se quiere que no aporte nada el Estado en complemento a lo que aportan los trabajadores y los empleadores. Señores, en todas partes del mundo es eso, o si no quieren suprimir la seguridad social por un seguro individual, que podía hacerlo con el banco de seguros, que me pagan una renta a partir de determinados años de vida, pagando una prima por eso durante mi vida activa, y despojamos a la seguridad social de todos los elementos de redistribución del ingreso y de complementos a lo que es el salario y a las figuras de asistencia al trabajador con su enfermedad, asistencia al trabajador, a la madre trabajadora, y todas esas cosas las ignoramos y nos vamos al individualismo. Nos tenemos que ir. Los números reportan cosas y a veces nos siguen insistiendo con un relato oficial que quiere machaconamente imponernos otra cosa, y creo que hay que luchar porque no debemos dejarnos manipular, debemos ser libres y tenemos que incluir un relato fuerte, un contrarrelato fuerte en esta materia.
Muchas gracias, hasta pronto.